Bueno, y hablamos ahora de la inflación. Por supuesto, muy relativizado todo porque es la inflación de abril, donde entró completamente la cuarentena a jugar. Y claro, no solo a la hora de medir justamente la inflación, acceder a los datos, el INDEC en muchos casos tuvo que recurrir a otros datos del pasado, sino también que la gente no salió, no consumió más allá de los alimentos o las cuestiones indispensables. Vamos a ver los números que dejó justamente este mes, 1,5% arriba, la inflación de abril, claro, el mejor mes comparado, hay que buscarlo en el año, en los primeros meses del año 2018, después del 2017, que fue el único año positivo en números del gobierno anterior. La interanual, 45,6%, es una desaceleración importante de la inflación, pero claro, como les decía, con algunas cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con la cuarentena. Este es el dato que me parece que es el más real, porque es el que siguió funcionando, con lo cual, si lo trasladáramos al resto de los precios de la economía, ese 3,2% de los alimentos es sin dudas lo que más representa lo que pasó en el mes de abril respecto de los precios, porque es lo que siguió funcionando. Y fíjense lo que pasó con educación. El mes pasado había sido el rubro que más había subido. Este mes baja 1,5%. ¿Por qué? Por los descuentos que se vieron obligados a hacer los colegios privados, justamente porque los padres estaban quejándose de que ante la falta de clases presenciales, solo virtuales, no se podía estar pagando la misma cuota. Y comunicación, el otro rubro que bajó 4,5% en este caso porque tuvo que ver con acuerdos que hubo con las compañías de telecomunicaciones. Vemos ahora lo que pasó en el rubro alimentos, que es el más interesante. Todas las carnes muy por encima de la inflación promedio de alimentos. Paleta 8,9% arriba, cuadril 6,1%, carne picada 5,8%. En el caso del filet de merluza 9,5%. Queso cremoso 9,2%, huevos 7,5%. En un momento en el medio de la cuarentena hubo incluso faltantes durante algunos días, hace 15 días de huevos, y ahí se ve justamente una suba importante. Y algunos otros precios, azúcar 7,1%, jabón 7,2%. Y esto, claro, es increíble, ¿no? Con el consumo justamente a partir de la pandemia que haya subido tanto. Naranja 57,2% y cebolla 31,6%. Es la época de cosecha de naranjas, por excelencia del año, es ¿no? verdad. Hay distintas, pero hubo un problema este año, los dejamos aparte porque son rubros en los que por supuesto sube mucho más, pero son estacionales. Hablando de subas, hay que hablar de una que se lleva todas las miradas y tiene que ver con el dólar blue, que llegó a este número que vas a ver ahora. Primero vamos a repasar, por supuesto, los otros tipos de cambio. El dólar oficial 69,84, que se fue para arriba. El dólar turista 90,67, también para arriba. Pero acá está el dólar blue 138, subió 5 pesos en relación al día de ayer y ya tiene una brecha de 104% con el dólar mayorista. 104% es la brecha. El dólar bolsa bajó después de una suba inicial, 119,47. Pasamos al riesgo país, 3.043 puntos. El dólar, como decíamos, blue, que se lleva absolutamente todas las miradas, Claudio. Bien. Estamos ahora en contacto con Ismael Bermúdez para que nos explique, por un lado, por qué el 1,5% de inflación y por qué el blue a 138. Ismael, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, me saco el barbijo para poder hablar un poquito con mayor comodidad. Muy bien. ¿Les parece? Lindo Permitido, barbijo. permitido. Ahí está. A ver. Sí, ahí ahora te los escucho mejor y ahí estamos. Bien. Perfecto. ¿Qué significa este 1,5%, bueno, Ismael? Mira, el mes de abril, lógicamente, fue un mes muy atípico, totalmente atípico, porque gran parte de las actividades prácticamente estaban clausuradas, no hubo actividad, negocios cerrados, etcétera. Por eso es muy especial este 1,5%. Si sacamos todas las actividades que no han tenido prácticamente movimiento y nos concentramos en alimentos, el rubro que más subió y que más incide en la canasta familiar, ese 3,2%, lógicamente es muy pero muy preocupante, porque es un aumento de precios muy significativo
que lleva a que en los primeros 4 meses tengamos en alimentos una inflación del 15,2%. Por lo tanto, allí no estamos viendo ninguna desaceleración. Ninguna desaceleración, y ustedes recién estuvieron marcando los principales rubros. Ustedes vieron todo lo que tiene que ver con carnes, con verduras, con frutas, con queso y con filé de merluza, con aumentos del orden del 7, 8 o 9%. Por lo tanto, estamos ahí frente a una inflación en alimentos muy preocupantes, y no olvidemos que cuando el INDEC dé a conocer los datos de la canasta básica, nos vamos a encontrar ahí con una realidad muy distinta, este 1,5, porque en la canasta básica inciden justamente los precios de los alimentos. Por lo tanto, ya la canasta básica tenemos que estar pensando en una familia muy cerca de los 44.000 pesos. Bien, Ismael. Y sabemos que hoy por hoy, con la reducción de salarios, que hay una enorme dificultad para llegar a esa suma. La pregunta es, y que se hacen muchos, ¿por qué aumentan los alimentos en estos porcentajes tan elevados? Mira, acá influyen varios factores. Primero, la demanda ha sido sostenida en alimentos. Prácticamente para lo único que la gente ha salido a la calle justamente es para ir a un supermercado, a un negocio de cercanía, a comprar justamente los alimentos. En primer lugar, por el lado de la oferta hubo algunas dificultades y por eso hubo productos faltantes y hubo remarcaciones de precios que tiene que ver con la movilidad, las complicaciones que hubo durante el mes de abril en la movilidad de los camiones y en el abastecimiento. Y después, en tercer lugar, que también influye, hay un traslado o una expectativa con este aumento tan fuerte del dólar, de los dólares alternativos, que se traslada directamente sobre los precios de los alimentos, porque la Argentina es una productora de alimentos, exporta mucho al mundo y lógicamente el precio del dólar es una referencia muy pero muy importante a la hora de que los productores y las redes de comercialización fijen los precios justamente de los alimentos. Ahora, Ese Ismael, es el mayor peligro que vamos a estar teniendo a partir de ahora, justamente con este alza del dólar, que es el dólar oficial, que es lo que mueve el Banco Central, y lógicamente con mayor medida los dólares alternativos. Claro, pero ¿es referencia a un dólar de 138 o por qué se fue a semejante número y qué se toma como referencia cuando es una situación de tanta incertidumbre, también por otros motivos como la renegociación de la deuda y demás, ¿no? Claro, acá influyen varios factores. En primer lugar, los dólares alternativos tienen un movimiento bastante limitado. Todo el comercio exterior se rige por el lado del dólar oficial, tanto las exportaciones como las importaciones. Pero lógicamente, cuando la brecha es tan grande, y bueno, hay también algunas trampitas que se hacen en el comercio exterior para tratar de obtener o dólares baratos o tratar de vender el dólar mucho más caro. De ahí es que hay en este momento una especial atención de la AFIP sobre los valores que están declarando los exportadores y los importadores. Y ahí también hay una presión hacia el alza de precios. Claro. Sí. También otra de las cuestiones que vemos Sí, te escucho. a la hora de analizar los números es que están todas las tarifas congeladas, incluso también, por ejemplo, subas de combustibles y demás. Y en ese punto, un dólar paralelo y un atraso cambiario importante. ¿Qué va a pasar el día que todo esto se descongele? Si es que en algún momento se descongela o va a seguir así. Sí, bueno, efectivamente, ya ahora con el reinicio de algunas actividades vamos a ver el comportamiento de los precios en mayo, y lo que vos decís es lógicamente servicios públicos, combustible con el precio congelado, al INDEC le marcó todos esos rubros prácticamente cero. O sea, no tuvieron ninguna incidencia en el promedio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si esto se empieza a descongelar, si vuelve la actividad, evidentemente ahí vamos a tener una presión muy pero muy fuerte, porque en la incidencia del dólar influye también la devaluación que están teniendo el resto de los países. Ustedes calculen que en el dólar oficial en Brasil, desde enero hasta ahora aumentó un 50%. Mucho más de lo que aumentó el dólar oficial acá en la Argentina. Entonces, el peligro que tiene la Argentina, si no acompaña la devaluación de Brasil, con el cual tenemos un flujo comercial muy pero muy intenso, es que empiecen a ser más baratos los productos de Brasil, y por lo tanto vamos a tener más mercadería brasileña en la Argentina y menos exportaciones de la Argentina hacia Brasil. Entonces ahí tenemos un primer inconveniente, que es
la posibilidad de que el Banco Central acelere la devaluación del peso aquí en la Argentina y busque acercarse lo más posible hacia los dólares alternativos. Lo que sucede es que la brecha es muy grande y acá influyen varios factores. El primero es toda la incertidumbre que hay con la renegociación de la deuda, porque no olvidemos que aquellos que tienen la deuda de la Argentina también presionan sobre el dólar para ejercer presión para que el gobierno modifique su propuesta de canje de deuda y se acerque más a los requerimientos de los acreedores. El otro tema es que la tasa de interés que alguien puede tener por un plazo fijo es muy baja. Es el 26,6% cuando las proyecciones de inflación están arriba del 40%. Entonces, hacer un plazo fijo hoy es perder frente a la inflación. Y entonces muchos dijeron, en lugar de hacer un plazo fijo, me voy y me compro un dólar porque siempre tengo un resguardo mayor que la tasa de interés que me puede estar dando un banco por un plazo fijo. Y después, bueno, por último, un factor muy importante es la emisión del Banco Central. Son más de 500.000 millones de pesos que ha emitido el Banco Central y se sabe que si se vuelve la actividad económica, esos pesos van a ejercer también una presión muy grande sobre el dólar y por eso los dólares alternativos se están adelantando a la propia situación del tipo de cambio oficial. Ismael, muchísimas gracias. Hasta la próxima. No, al contrario, buenas noches. Chau, chau, suerte.